Estamos en esta mañana entonces, hermanos, hablando acerca de la apostasía en los tiempos finales. Vamos a leer en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1, que es el versículo que vamos a tomar como base para esta enseñanza. Primera de Timoteo 4:1, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estos tiempos que estamos viviendo, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así dice la palabra. Padre, gracias te damos por esta palabra, la bendecimos y te pedimos que nos hables, Señor. Abre nuestra mente y entendimiento para comprenderla, que no sea yo como hombre, sino tu Espíritu Santo, el que abra nuestro entendimiento, nos guardes de apartarnos de la fe, que tú tomes el control, Señor, de nuestra mente, cuerpo, alma y espíritu y corazón, para que siempre te sigamos, nunca te abandonemos, nunca te dejemos, sino que siempre caminemos contigo. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, Señor, en los lugares donde estés, Señor, ahora escuchando esta palabra, y háblales a través de tu Espíritu. Háblanos a todos nosotros, porque necesitamos que tú, Señor, estés con nosotros hablándonos para fortalecernos y alentarnos con tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos hablando entonces, hermanos, de los postreros días. Por eso llamamos cuáles son los postreros días. Estos tiempos que estamos viviendo nosotros son los últimos. Claramente la Biblia denomina el tiempo que estamos pasando como un principio de dolores. Ya todas las señales se han cumplido prácticamente. No queda sino una señal, que es la de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios a todas las naciones, dice la Biblia. Entonces será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces el fin se acerca. Estamos en los tiempos finales. Ahora, aquí en la Biblia se refiere que en estos últimos tiempos, antes de la gran tribulación, antes de la aparición del anticristo, en tiempos finales de la época de gracia, porque estamos en la época de gracia, en la cual todos nosotros podemos acercarnos al Señor por fe y decirle: Señor, perdóname, límpiame de mi pecado y seremos salvos. Esta es la época de gracia. Pero tan pronto termine esta época, que ya está para terminar, viene el Señor Jesucristo para levantar a su pueblo, a su iglesia, y empieza el día señalado por el Señor para juicio, que es la gran tribulación. Son 7 años durante los cuales el llamado anticristo va a gobernar, y ya está preparando todo antes de entrar. Eso que la Biblia dice que viene con gran ira y furor, porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que después de esos 7 años va a ser atado, amarrado por otros 1000 años, ¿cierto? Y después de esos 1000 años viene el juicio del gran trono blanco, y entonces el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego ardiendo. Y ahí entonces nuevos cielos y nueva tierra se formarán, vendrá la gran Jerusalén y empezará la época eterna y final. Eso es, en resumen, lo que nosotros tenemos en la panorámica del Apocalipsis. ¿En cuál época estamos? Estamos en la época de gracia. Estamos esperando el arrebatamiento o el rapto de la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, raptados, ¿cierto?, para estar con el Señor para siempre. En ese momento la iglesia se levanta, desaparece aquí de la tierra. Eso es un misterio que dice en la Biblia, está relacionado en la palabra, que ya no ha sido revelado, ahora nos ha sido revelado. Y entonces vendrá el anticristo
y tomará posesión con una falsa paz entre las naciones. Y por eso que lo que está sucediendo actualmente nos da indicios de que ya viene el final. Porque viene una paz ficticia, ¿cierto? Entre Israel, Palestina, los árabes, no sé, y todo el mundo. Y viene el anticristo y se posesiona por 3 años y medio. En los 3 años y medio, dice la Biblia, vendrá destrucción repentina. Cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y entonces vendrán los juicios. Juicios sobre las naciones, juicios también sobre el pueblo de Israel. La iglesia no va a estar en la gran tribulación, porque el Señor dice que nos va a levantar antes de iniciar la gran tribulación. Pero estamos cerca. Entonces, estas señales se han cumplido, y especialmente la señal del pueblo de Israel es la que vemos ahora en Mateo 24:32. Mire lo que dice Mateo 24:32, refiriéndose a la higuera, o sea, a Israel, y dice así: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está ¿qué? Cerca, a las puertas. Diga conmigo, la venida del Señor está cerca, a las puertas. Eso es lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Cuando ya empecemos a ver todo esto que está sucediendo, que Irán atacó, que viene esto, que lo otro, que ya se está formando la guerra mundial, que vienen, que las bombas atómicas y todo esto, eso es un inicio, un principio de dolores, de lo que ha de venir. Ya está próximo entonces a suceder todo esto. Y así que nosotros sentimos que la venida del Señor está cerca. Pero hay algo que dice la Biblia también acá, que antes de todo esto, antes de que empiece la gran tribulación, viene algo que se llama la apostasía. Y por eso quiero tratar en esta mañana ese tema, la apostasía. ¿Qué significa apostasía? Viene del latín apostasia, del griego también apostasía, el griego antiguo, que son dos verbos, fuera de, apo, y estasis, que quiere decir colocarse. Entonces, colocarse fuera de, es decir, apartarse de la fe, es la negación o la renuncia o la abjuración de la fe, según la definición de la Wikipedia, ¿no? Abjuración de la fe quiere decir que se apartan de la fe. Y eso es lo que va a suceder antes de que venga el Señor y antes de que también el anticristo se manifieste. ¿Dónde encontramos nosotros eso? Vamos entonces al libro de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿cierto? Capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, en el cual se nos advierte acerca de la segunda venida del Señor. Dice en el capítulo 2, versículo 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí está hablando ¿quién? El apóstol Pablo, en los tesalonicenses. Es una carta que le manda a los tesalonicenses, a Tesalónica, y les dice: yo les quiero hablar algo respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hemos venido hablando todo este mes, ¿no es cierto? Respecto a la venida de nuestro Señor, dice: os rogamos, hermanos, versículo 2, ¿ya lo tienen ahí? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Subraye muy claro, porque esto es apostasía. No se deje mover, dice, no se deje mover, porque usted está quieto y entonces lo empujan y ¿qué pasa? Se mueve, ¿no es cierto? Y de pronto en este movimiento se cae. Así que no se deje mover fácilmente, porque es que hay algunos que fácilmente se dejan mover, hay otros que no se dejan mover porque están bien firmes. Amén. ¿Cuántos están firmes en esta mañana? Diga: yo estoy firme en el nombre de Jesús.
ni os conturbéis, o sea, no se turbe su corazón, ni se deje mover, ni por espíritu, dígalo bien, ni por espíritu, porque son demonios. La palabra espíritu aquí está en E minúscula, se refiere al espíritu inmundo, espíritus satánicos. Cuando está en mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Aquí se está refiriendo a espíritus. Dice, no se deje mover por ningún espíritu, ni por ninguna palabra, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír, ¿cierto? Entonces la palabra que se habla falsamente hace que la gente se mueva y que la gente se aparte y que la gente diga, ya yo no voy allá, ya eso no sirve, ya esto y lo otro, y no van a la palabra, porque la palabra de Dios es la que al final de todas las controversias, la palabra de Dios es la que vale, la palabra de Dios es la que sirve, es la que tenemos que seguir, no es palabra de hombre. El hombre puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que mirar aquí en la palabra. Hay profetas falsos, hay gente que habla mal, hay gente que interpreta mal, pero aquí no necesita más sino que el Espíritu Santo le ilumine y le muestre para usted poder entender lo que dice la palabra. Amén. ¿Cuántos aman la palabra? Denle fuerte el aplauso al Señor por esta palabra que el Señor nos da. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo no me voy a dejar engañar porque yo estoy con la luz de Cristo y su palabra. Ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el versículo 3, nadie os engañe. Y subraya esa palabra es clave, el engaño, porque hoy en día estamos viviendo este tiempo, esto es para ahora, estos son tiempos finales, son tiempos de engaño. ¿Quién es el principal engañador? Pues Satanás. Satanás fue el primer apóstata, es el primero que se apartó, estaba en el cielo y cayó de allá como un rayo, dice, lo vi caer como un rayo, dice el Señor Jesucristo, porque quiso apoderarse del trono de Dios, el mismo Satanás. Eso es lo que hace aquí porque esa es su especialidad. La especialidad del diablo es mostrarse con piel de oveja, pero por detrás ser un lobo rapaz. Esa es la especialidad del diablo, el engaño. Entonces dice aquí, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es lo que les estoy diciendo hoy en día. Se está viendo apostasía en las iglesias. Quiere decir que la gente se está alejando, se está apartando, se está enfriando, está dejando de orar, está dejando de leer la palabra y está escuchando a espíritus engañadores. Eso dice la Biblia aquí, ¿cierto? El versículo que leímos dice, no escuchen espíritus engañadores, son demonios los que están haciendo eso, es el mismo diablo que le está diciendo a usted una cosa en el oído y la está queriendo apartar. Todo lo que trate de apartarnos de la iglesia, del Señor, de la palabra, eso es del diablo. No se deje engañar, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, el demonio, la carne, son los enemigos nuestros cada día. Y fuera de eso, como parece que también personas que usadas por Satanás lo quieren agarrar a uno y sacar también. No solo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia, pero sí lo apartan a uno del Señor. Entonces, antes venga la apostasía, o sea, el Señor no vendrá sino que antes venga la apostasía, ya está llegando. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mire la principal característica del anticristo, ¿cuál es? Se levanta contra todo objeto de culto, todos los cultos, y por eso persigue. Y por eso estamos viendo persecución, y la vamos a ver más adelante, persecución contra la iglesia, persecución contra todo lo que alabe a Dios, contra el pueblo de Israel. ¿Ustedes creen que no se está levantando todo el mundo? Todo el mundo. Esta mañana escuché que solo 9 naciones lo apoyaron.
Pero en el mundo entero, hermanos, se está metiendo este demonio para engañar. Y entonces decirle, ese Dios no es el Dios verdadero. Usted puede adorar cualquier Dios. Usted puede ser cristiano y también católico al mismo tiempo. Puede ser cristiano evangélico y puede ser mormón. Y usted puede ser también judío y puede ser al mismo tiempo del Islam. Ahora les explico esto porque esto es verdad, esto está realmente sucediendo. ¿Quién es el engañador? Primero escuchemos esto. El engañador es el mismo anticristo. Vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7. 2 de Juan 1, 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Porque cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, esto es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo, porque muchas veces nosotros nos dejamos nublar y le decimos bienvenido a cualquier doctrina, y se está formando doctrinas falsas, doctrinas de error, y nosotros las apoyamos. ¿Por qué? Porque hay debilidad en el pueblo de Cristo. Cuando el pueblo de Cristo no está fuerte, no está firme, no está bien alimentado de esta palabra, y levante su palabra ahí un momentico, diga, de esta Biblia. Yo soy cristiano y traigo mi Biblia, porque yo la leo todos los días, yo la medito. Yo soy evangélico porque yo creo en la palabra y la leo y la medito y la estudio. ¿Por qué? Para no dejarme mover, diga conmigo, yo la estudio para no dejarme mover, que nadie me empuje, porque lo empujan a uno es al abismo y se va, por dejarse engañar por cositas que uno cree que no tienen nada que ver, que no tiene, eso no representa nada para mí, dice la gente a veces. Eso no quita que yo siga siendo cristiano. Eso que me están mostrando ahí, eso no tiene nada. El que yo piense así a favor de esto no tiene nada, ¿no? Pero resulta que sí tiene. Yo les voy a mostrar lo que está pasando con uno de los personajes que está formando una especie de doctrina o de culto llamada el Crislam. El Crislam, o sea, Cris de cristiano y Lam de Islam. Entonces está queriendo unir a los cristianos con los mahometanos o islamitas, porque ese es el gobierno que viene ahora mezclado, porque los mahometanos, es decir, los que practican el Islam, ellos van a unirse con otras religiones y van entonces a meter esa religión en el mundo. ¿Sabe cuántos musulmanes hay en el mundo? Más de 1.200 millones de musulmanes. Y esa es la religión que va a predominar precisamente con el anticristo. Va a ser una sola religión, porque el anticristo, ¿qué quiere? Para poder dominar tiene que haber una religión, una sola moneda, un solo idioma. Ellos les queda fácil, al dictador le queda fácil hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer este señor con el Crislam? Y este señor es nada más y nada menos que el mismo Papa. Mire lo que dice la United Press International. Esto no es de ahora, no fue hace poco, no me acuerdo cuánto hace que sucedió esto, pero ya tuvieron la primera reunión. Por primera vez en la historia, las oraciones islámicas y las lecturas del Corán se escucharon en el Vaticano el domingo. Mire usted cómo oraciones de los musulmanes y oraciones de los cristianos en un movimiento
liderado por el Papa Francisco para traer la paz entre israelíes y palestinos. Óigalo bien, porque esto que estoy trayendo aquí es una información que es fidedigna. La United Press International es la UPI, que es la prensa internacional unida. Y mire lo que dijo el Papa finalizando. Dijo: Señor, desarma la lengua y las manos, renueva los corazones y las mentes, para que esta palabra nos lleve al encuentro y sea de siempre de hermano. El estilo de nuestra vida se convierta en shalom, paz y salam. Amén. Shalom está en el hebreo, paz en español y salam en árabe. Entonces va a unir todas las lenguas y va a unir todas las creencias. Con estas palabras finalizó el Papa Francisco el encuentro que mantuvo este domingo en el Vaticano con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y su homólogo Israel Pérez, de Israel, el cual se había anunciado sin previa organización. Entonces, al encuentro entre católicos, judíos y musulmanes se unió también el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, representante de la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Hermanos, desafortunada y lamentablemente también hoy en día hay líderes cristianos que se llaman evangélicos, que se dicen ser evangélicos, que también se están dejando tentar por estas reuniones con otras religiones que no son la religión cristiana. De pronto para tratar de figurar o no sé, pero esto es una asociación satánica en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que dice la palabra, porque la Biblia dice que tenemos que enseñarle a la gente que no hay salvación sino solamente en Cristo. Hechos 4:12, búscalo ahí para que lo tengas clarito. ¿Qué dice Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta gente aparenta ser muy religiosa, pero como lo dije, detrás de todo eso está la del lobo rapaz, ¿no es cierto? Esto se llama ecumenismo. Ecumenismo quiere decir la reunión de todas las religiones cristianas especialmente y no cristianas en una sola religión, que va a ser la religión implantada por el anticristo. Esto está sucediendo, esto no es que va a pasar, ya está pasando. Amén. Entonces tenemos que estar advertidos y la iglesia tiene que conocer esto, hermanos, porque esa doctrina es demoníaca. La Biblia dice en 2 Corintios 6:15, yo quiero que usted lo busque. Yo tengo una versión que es la Nueva Versión Internacional aquí, y entonces dice lo siguiente: ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Qué tiene en común o qué armonía tiene Cristo con el diablo? Porque no podéis unirte en yugo desigual con los incrédulos. Esto es un yugo desigual, es decir, simplemente usted no puede ser cristiano y al mismo tiempo ser de otra cosa, ¿no es cierto? No ser del diablo. No puede ser de Dios y ser del diablo al mismo tiempo. Entonces, ese mensaje se llama nada que ver. 2 Corintios 6:15. Vamos a mirarlo porque yo creo que es uno de las partes más importantes que tenemos para analizar en esta mañana. Tenemos otra, pero 2 Corintios en el capítulo 6, ¿cierto? Es el que nos habla acerca de no unirnos con yugo desigual, con los incrédulos. Nada que ver, somos templo del Dios viviente. Dice así: no os unáis en yugo desigual, el versículo 14. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y al final dice, en el versículo siguiente dice: por lo cual salgan de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. ¿Cuál es la orden que da el Señor? Apartaos, apártense. Cuando usted vea esa fusión y esa reunión, que te digan: ay, es que yo pienso así, usted tiene que aceptarme como yo pienso así. Bueno, yo te acepto que tú pienses lo que tú quieras, porque eres otra persona diferente.
pero que yo me una contigo y que yo haga unión contigo, no puedo. ¿Sí me hago entender? La iglesia evangélica cristiana, su fe cristiana, no la venda por nada en el mundo, no la venda por política, no la venda por dinero, no la venda por nada. Usted créale a Dios únicamente y agárrese del Señor, porque si no, se va a quedar. Eso es lo que dice la Biblia. Se aparta del evangelio y se va, y entonces, ahí ¿cómo va a ser usted? Ahora, hay otros apóstatas que de pronto están como camuflados, dice la Biblia aquí, también así camuflados. Dice por eso, eran de nosotros, pero no son de nosotros, ¿cierto? Eso dice la Biblia también. Vamos a mirar ese versículo aquí en 1 Juan 2:19, porque esa es otra clase de apostasía también. Los que están aquí en la iglesia y usted los ve de pronto que están levantando la mano, pero lo que están haciendo es otra cosa, ¿cierto? Por debajo de cuerda usted no sabe lo que están haciendo. Y aparentan ser cristianos, aparentan ser religiosos. Dice el versículo 19 de 1 de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a ver más adelante lo que dice, que en el versículo, estamos leyendo el 2:19, ¿cierto? Entonces, leamos desde el 18. Dice, porque ellos impresionan a la gente diciendo cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Estoy leyendo en otra versión. Obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos, engañan, otra vez la palabra engañan, a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Miren lo grave y lo difícil que es, hermanos, el dejarse, el estar en esa situación, porque apenas usted acaba de recibir a Cristo y ya le llegó encima a usted el lobo para tratar de sacarlo de la iglesia y a que abandone la fe, y que abandone la fe. Eso es lo que hace el diablo. ¿Ven? Dice el versículo 19, les prometen que serán libres para hacer lo que quieran. O sea, les dicen, usted es salvo, siempre es salvo, usted no tiene nada que ver, usted puede hacer lo que quiera. Usted puede seguir tomando, usted puede seguir fornicando, usted puede seguir robando, usted puede seguir fumando, usted puede seguir emborrachándose, usted puede seguir haciendo lo que le dé su gana, lo mismo que hacía, que eso no tiene nada que ver. Pero para nosotros nada que ver, porque nada que ver entre Cristo y Belial, nada que ver entre Cristo y el diablo. Esas son cosas que la Biblia misma enseña que tenemos que apartarnos de ellas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas se quedaron? No. ¿Las cosas viejas qué? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la Biblia dice claramente, esto erais algunos. No importa lo que usted haya sido, porque yo no le voy a preguntar ni nadie. Espero que nadie le pregunte, ay, usted fue, pero ya no. ¿Por qué? Porque ya se convirtió a Cristo, ya se arrepintió, ya buscó del Señor y se apartó de esos caminos. Ya no puedes hacer lo mismo. Sencillo y simple. ¿Me hago entender? Entonces, por eso tenemos nosotros apostasía aún dentro de la misma iglesia. No, hermano, es que yo pienso así y yo sigo haciendo así, porque es que como yo soy aquí y yo fui así, entonces sigo siendo. No puede seguir siendo. Tiene que apartarse de esas cosas si quiere ser verdaderamente una persona santa y justa y recta delante de Dios. Dice así, les prometen que serán libres para hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Ese mismo mal acabará por destruirlos, pues el que no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Mire, que conoció a Cristo ya no sigue el ejemplo de ellos. Pero si permiten que los vuelvan a engañar con esas cosas y se dejan controlar por el pecado, quedan peor que antes. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del proverbio, el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, hermanos, esto es claro y contundente, porque simplemente no eran, así es sencillo, no eran, porque el perro siempre va a seguir siendo perro. El cerdo, dice, va a ser igual, su naturaleza es esa, ¿cierto? Así le pongan en el hocico un aro de oro, de diamante, de lo que quiera, se va a volver a revolcar en el cielo. Entonces eso es lo que está diciendo la palabra, estas clases de apóstatas. Entonces, unos que están ahí y usted no los ve, y hay otros que son cristianos pero se dejan engañar por Satanás. Esto es tremendo, hermano, por eso tenemos que estudiar la palabra. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de volverse atrás y de apartarse? Porque eso es lo que quiere decir, se apartan del Señor. Número 1, trae amargura a nuestro corazón. Jeremías 2:13, a ver, leamos Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el versículo 19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo, esa palabra subráyala ahí, amargo, es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces, el que se aparta, le entra un espíritu de amargura. Está fuera del templo y no puede entrar al templo. Está amargado. Se amarga. Es que me dijeron, en esa iglesia me hablaron de mí. Siempre me van a hablar, y si usted es figura pública más todavía. Eso le llena de amargura. Y lo dijo Jeremías también. Jeremías que se deprimió porque hablaban mal de él. Dice, Señor, es que ya no quiero hablar más en tu nombre y en tu palabra, pero hay dentro de mí un fuego ardiente que no me deja, porque el Espíritu Santo está ahí y no lo deja uno apartarse ni alejarse, y si no, como fuera si uno se pone a escuchar lo que los demás digan de uno. Se amarga la vida. Por eso el primer síntoma de apartarse es amargura. El haber dejado tú a Jehová tu Dios. Porque usted dice, ya no vuelvo por allá, ya no voy a seguir en el Evangelio, ya no voy a seguir a Cristo, ya no voy a leer más la Biblia, y la mete por allá y la empolva y se acaba. Entonces viene la amargura. Número 2, se convierte en un esclavo del que lo venció, porque es lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y se enredan otra vez en ellas, son vencidos, entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. El número 2, vuelve a ser un esclavo del que lo venció, porque si uno se deja vencer por la carne, se convierte en esclavo de la carne. Deja vencer por el mundo, se convierte en esclavo del mundo, ¿cierto? Y si es un espíritu maligno, pues ahí sí que es peor, porque los espíritus satánicos se meten para destruir a la persona. Esos no los vemos, no se ven, esos son espíritus, son seres que no tienen cuerpo, incorpóreos. Entonces se meten en las personas cuando usted les abre las puertas, porque usted le dice, ay, es que a mí me gusta tanto el aguardiente. Bueno, pues si usted empieza a tomarse uno y después otro, se le metió y ya después no puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque está esclavizado. ¿Sí me hago entender? Se amarra, se ata. La droga es una esclavitud. La fornicación, el adulterio, todo eso son demonios que esclavizan a la gente y la amarran. ¿Ven? Y gracias a Dios por la palabra de Dios que dice, y si el Hijo
os libertare, seréis verdaderamente libres. Dele fuerte el aplauso al Rey. Solamente si Jesús nos liberta, entonces seremos libres. Número 3. Se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Número 4, serán rechazados en aquel día. Ese sí tenemos que verlo claramente, porque a la final, una persona que se aparta, entonces va a ser rechazada por el Señor, y en el juicio final no va a pasar el examen. Y no va a poderse presentar delante del Señor así, recto, íntegro, justo. No se va a poder presentar, porque mire usted lo que dice la palabra, incluyendo personas que hayan sido dirigentes, que hayan estado arriba. Usted sabe que la Biblia dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y se lo dice a todos, a nosotros, los pastores, nos dice lo mismo que le dice a cualquiera. Y ojo más con el que está arriba, porque la soberbia lo puede agarrar y se cree que es el super santo, que es el super chacho de la película y que nadie lo puede tocar. Ese es un problema grave, gravísimo. Estamos hablando de la avaricia la otra vez, ¿no es cierto? Y de la soberbia. Se le sube a la cabeza y entonces ya él se cree intocable. Llega el Señor y tome, porque a él no le gustan los altivos. Dice que los mira de lejos. En cambio a los humildes los mira de cerca. Eso es una de las cosas. Ahora, dice en el versículo 22, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, viene ese día, ¿qué le dirán? Señor, Señor. ¿Ya lo encontraron? ¿No profetizamos en tu nombre? Mateo 7:22. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Oiga, eran tesos para echar fuera demonios. Echaron fuera demonios, oígalo bien, eran evangelistas, tremendo, profetas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es que también hacían milagros, oígalo bien por dónde va esto. Es para cualquiera. Entonces les declararé, versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Terrible ese juicio. Es terrible porque empieza primero por la casa. Empieza primero por los altos y los grandes. Porque los que están más cercanos a Cristo son los más propensos a perder a Cristo. Ustedes se acuerdan del Señor Jesucristo cuando se perdió, dice la Biblia, porque se quedó en el templo. Los que se perdieron fueron ellos. Él se quedó en el templo, pero sus padres y sus hermanos y sus parientes duraron 3 días buscándolo, porque se les había perdido. Entonces, el que está más cerca es el más propenso para apartarse del Señor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es para todos nosotros. Porque al final, hermanos, estamos nosotros en problemas con nuestra salvación. Porque al final va a haber un juicio. El día del juicio final se acerca. Y el Señor entonces va a llamar a todos aquellos que están muertos, dice, resucitarán del Hades, del mar, los va a llamar a todos y enfrente va a ser el juicio final. Y el que no se halló inscrito, oiga bien, que no se halló inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego ardiente. Es decir, esa es la muerte eterna. Ya no va a haber nada que hacer ahí, nada. Entonces, mientras haya algo que hacer, aprovechémonos y agarrémonos del Señor. El Señor está advirtiendo a su pueblo. El Señor le dice, oren. Mire, en Lucas 21:36, vamos a abrir este versículo y lo vamos a dejar para nosotros, porque es el versículo en el cual el Señor nos advierte, estar atentos, estar orando. Lucas 21:36 dice, velad pues,
en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ya viene el rapto, ya viene el arrebatamiento. Mucha gente no lo entiende. Y la Biblia dice que así como fue en los días de Noé, que vino el diluvio y no entendieron, dice la Biblia, y no entendieron, porque si no entienden, pues no se arrepiente. Pero si uno entiende que ya los tiempos finales están cerca, si uno entiende que tiene que arrepentirse, que tiene que apartarse del mal, que tiene que convertirse de verdad, que tiene que santificarse, que tiene que orar, que tiene que estar velando. Velando quiere decir estar atento. No es que usted se venga aquí todos los días que haya vigilia, no. Velando es que usted esté atento, así. Y aquí estamos atentos, dele la gloria al Señor, diga, estamos atentos a su palabra, estamos atentos a su palabra. ¿Cuántos hay, hermanos, que en estos momentos no están atentos? ¿Cuántos hay que en este momento no se están congregando? Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? No se deje de congregar, no deje de orar, no deje de estar atento, no deje tampoco de venir a buscar al Señor en la iglesia, porque estamos en los tiempos finales, hermano. Y dice, estas cosas van a venir, estas cosas van a pasar, usted no se preocupe. El Señor hace su juicio. ¿Y uno qué puede hacer si eso viene? Ya lo dice el Señor, viene porque ya está profetizado. Todo esto vendrá, todas estas cosas vendrán. Yo no las puedo parar. Lo único que no sabemos es ni el día ni la hora. Porque dice la Biblia, el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre que está en los cielos. Yo no le puedo decir a usted, viene en este año, eso es un error, eso es un falso profeta. Que Cristo viene este año. ¿Quién dijo eso? No, que es el año entrante, que es el 26. Después entonces, no, es el 27. ¿Por qué? Porque eso no está escrito en la Biblia. Lo que sí está escrito es que estamos en los tiempos finales, eso sí está escrito. Y que tenemos que apercibirnos y estar alerta, atentos, velando en todo momento. Amén. Póngase en pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude